Peter Parker está roto, o mejor dicho, las historias de Spider-Man apestan en la actualidad. Hola YouTube, tu amistoso vecino hablándote de nuevo. Espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. Recientemente Marvel ha publicado su nuevo arco en Amazing Spider-Man de Spider-Goblin. Y sí, suena tan mal como luce y puedo apostar que será tan horrible como las últimas historias publicadas en Amazing Spider-Man. No es nada nuevo que la serie principal de cómics del personaje tenga tan mala calidad en su escritura, ya que desde hace años Marvel ha decaído notablemente en este apartado. Y no solo hablo de Spider-Man, sino de su universo en general. Son muy pocas las series que valen la pena de leer dentro del Marvel actual. Desgraciadamente atravesamos una crisis en la industria del cómic y Spider-Man no es la excepción. Lo peor de todo es que Marvel está consciente de este problema y solo no le importa. No hará nada al respecto para mejorar en un futuro. Seguramente porque dentro de la editorial hay muchas brechas políticas y administrativas que han hecho que Peter Parker se rompa y viva en un ciclo de mediocridad infinita. Pero ¿cómo es que llegamos hasta este punto? Como un lector asiduo y fiel a los cómics de Spider-Man, podría decir que llevamos por lo menos 10 años lidiando con el efecto cine. Cuánto influyen las películas del personaje en sus historias en los cómics y cómo ambos medios han creado una fatiga natural entre el público con relación a Peter Parker. En 2014, The Amazing Spider-Man 2 se estrenaba en cines. La segunda película, protagonizada por Andrew Garfield, presentaba la muerte de Gwen Stacy para al mismo tiempo estrellarse en taquilla, siendo considerada un éxito menor para Sony. En los cómics, Marvel lanzaría al mercado el tercer volumen de Amazing Spider-Man. Después de la buena recepción de Superior Spider-Man, Peter Parker regresaría a su cuerpo para encabezar una nueva serie de historias bajo una imagen renovada que se asemejaba a su contraparte cinematográfica. Esta es para mí la primera señal de cómo las películas del personaje empezarían a afectar sus historias. No era una coincidencia que Peter Parker ahora se pareciera a Andrew Garfield. Sure. En todo caso, este nuevo volumen arrojó uno de los mayores éxitos para la editorial en la última década, el Spider-Verse. Just to make sure I'm clear, you drain the life forces of all the other Spider-Man? Un año después, Marvel publicaría lo que sería llamado el cuarto volumen de la serie. En esta etapa, Peter Parker era un empresario y portaba un traje ultra tecnológico muy al estilo de Iron Man. Había heredado las empresas que previamente Otto Octavius había construido durante el tiempo que pasó en su cuerpo, y Gwen Stacy era revivida en una de las historias más horribles firmadas por Dan Slott, Clone Conspiracy. This is the worst. El éxito que tuvo el personaje de Gwen Stacy en el cine fue tanto que es imposible no pensar que Marvel intentó revivir al personaje en los cómics como una respuesta a la petición de los fanáticos, pero no contando con un hecho importantísimo: los fanáticos de las películas y los cómics son dos comunidades diferentes. Por extraño que parezca, los lectores de cómics no deseamos que los elementos vistos en las películas sean introducidos en sus historias y viceversa. Los fanáticos de las películas poco o nada les importan si están basadas y adaptan fielmente su material de origen. ¿Y qué fue lo que pasó después de que Spider-Man portara un traje tecnológico en los cómics? Yo se los diré, Spider-Man portaría un traje tecnológico en el cine. El reinicio de la franquicia a cargo de Marvel Studios tomó mucha inspiración en los cómics modernos del personaje y presentó su versión del mismo. Ahora Spider-Man sería representado como un joven de secundaria que está en la exploración de sus habilidades para de a poco convertirse en el héroe que la ciudad necesitaba. El problema es que en los cómics Peter Parker era un exitoso empresario adulto. ¿Cómo nuevos lectores introducirían a sus cómics si las versiones eran tan opuestas? La respuesta: hacer de Peter Parker un perdedor nuevamente. Al siguiente año del estreno de Spider-Man Homecoming, Marvel publicaría el quinto volumen de la serie que se mantendría hasta el final de la trilogía del MCU. Este volumen presentaba a un Peter Parker básico, lo había perdido todo y según su escritor Nick Spencer, el cometido de la serie era regresar a Spider-Man a sus bases, arreglando algunos de los pecados que fueron cometidos en antaño como One More Day. Y sí, Peter Parker tenía un aspecto muy parecido a Tom Holland, de hecho lucía más joven que hace un par de años. En mi opinión, la carrera de Nick Spencer fue bastante divertida y entretenida, por lo menos sus dos primeros años. Las historias eran simples y se deslindaban del concepto creado por Dan Slott en el último tiempo. Se trataba de un Peter Parker sencillo que nos hacía recordar décadas pasadas. La mayoría de los villanos clásicos volvieron y su relación con Mary Jane se restableció. Lamentablemente, el final de esta carrera se sintió muy comprometida.
Marvel tiene demasiados intereses en juego dentro de sus cómics y en ellos no existe un Peter Parker independiente o establecido laboral y sentimentalmente. Así que cuando llega el punto donde Peter logra tener éxito en ambas partes de su vida, Marvel solo vuelve a reiniciarlo suavemente y colocarlo en un estatus precario, repitiendo el ciclo una y otra vez. Mi teoría al respecto es que la editorial ya no opera de manera independiente y sus historias dependen del sistema operativo de Marvel como empresa y marca perteneciente a Disney. Y eso es muy evidente durante su último volumen. En 2022 llegaría el sexto volumen de Amazing Spider-Man escrito por Zeb Wells. Curiosamente, cada volumen llega un año después del estreno de alguna película. No creo que esto sea coincidencia, pero sí que está matando los cómics de Spider-Man. En esta nueva etapa del personaje, Peter se ha separado de Mary Jane y durante sus primeros números luce patéticamente inestable. Pronto comienza a trabajar en conjunto con Norman Osborn y sostiene un romance con Black Cat. Esto es de lo peor que yo he leído en los últimos años, o más bien, esto es lo peor que yo he leído en los últimos años. Amazing Spider-Man está muerto y Peter Parker está roto. Esa es la triste realidad. Sus historias necesitan un reinicio con urgencia. De 2014 hasta la fecha se han estrenado 6 películas de Spider-Man, más de 3 apariciones en películas de Marvel Studios. Sony ha creado un universo basado en sus cómics con 4 películas hasta el momento. PlayStation ha creado 3 videojuegos y Disney 2 series de televisión. Marvel Comics ha lanzado 4 diferentes volúmenes de Amazing Spider-Man y creado decenas de miniseries del personaje en estos años. De todo esto, yo diría que menos de la mitad de los proyectos valen la pena. Estamos saturados de Peter Parker, no de Spider-Man, sino de Peter Parker. Peter Parker lleva estancado 10 malditos años, en gran medida porque sus películas nunca han presentado una versión madura del personaje, obligando a Marvel a reiniciarle cada cierto tiempo en una errónea búsqueda de atraer a nuevos lectores. El problema con esto es que Peter Parker no evoluciona y como lector no logras sentirte identificado con un sujeto que todo el tiempo se la pasa fracasando. El fracaso, por supuesto, es uno de los elementos claves dentro de las historias y la mitología de Spider-Man. Peter Parker nunca suele darse por vencido y por eso los lectores y seguidores le seguimos. Pero llega un punto en que este concepto crea una fatiga. Actualmente tengo 33 años y mi vida ha cambiado diametralmente en comparación a inicios de 2014, pero cuando volteo a ver los cómics de Spider-Man, Peter Parker sigue estando en el mismo lugar. Es un sujeto fracasado que no inspira ni el más mínimo respeto. Hoy en día no me veo reflejado en él y creo que nadie debería de hacerlo. Cuando lees sus historias actualmente sientes un poco de pena por este sujeto. Mi solución a este problema es muy simple. Marvel debe de separar sus cómics de sus películas y diferentes adaptaciones alrededor de sus historias. Pensar en un reinicio de Amazing Spider-Man es muy difícil porque hay tanta historia en sus páginas que es imposible dar este paso, pero debe dejar avanzar al personaje. Peter Parker debe establecerse, debe enamorarse, conseguir un trabajo y abandonar el traje. La esencia que le ha dado vida al personaje durante todo este tiempo es la manera en que abraza la realidad, siendo un sujeto común y corriente. En la vida real todo termina, evolucionamos, crecemos, fracasamos y aprendemos de nuestros errores. Peter Parker debe seguir con su vida tal cual lo han hecho sus seguidores, debe comportarse como un adulto. Miles Morales o cualquier otro personaje deben continuar con el legado de Spider-Man, porque en teoría cualquiera puede estar bajo esa máscara. Pero sobre todo porque Marvel ha arruinado a Peter Parker en los últimos años. Gracias por llegar hasta el final del video, no olvides suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales que tienes en la descripción. Nos vemos, hasta la próxima.